Buenos días. En el primer lugar, Dios les bendiga en esta mañana por ese día tan especial. Es el día del Señor. ¿Por qué el día domingo llamamos como el día del Señor? Porque en el día domingo, según la Santa Biblia, Jesucristo resucitó. Y por eso desde el tiempo primitivos, los apóstoles, los hermanos, consideraban el día domingo como el día del Señor. Bueno, en esta mañana vamos a iniciar con el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 6, desde versículo 5 al 8. Génesis, capítulo 6, versículo 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta el versículo 8 he leído. Antes de que yo recibiera la salvación, yo pensé en mi corazón: yo soy un hombre mal destinado, que yo he nacido mal. En mi corazón había mucha tristeza y frustración. Porque desde cuando yo usé de la razón, nada me agradó al ver a mi familia. Claro, para una persona, por medio de su familia, conoce el mundo. Entonces, mi primer encuentro con el mundo a través de mi familia, el mundo nada se veía hermoso según mi punto de vista, sino, como digo, de color gris. Es una de expresión que yo muy a menudo expreso de esta manera. Se veía todo oscuro. Entonces, en mi corazón no había nada de alegría. En mi corazón había mucha queja. ¿Por qué yo nací? ¿Por qué mis padres me dieron la vida? Ellos tienen la culpa. Así pensaba. No pude entender a mi padre porque no quería trabajar. Entonces, por mi edad, que aún yo estuve muy temprana de mi edad, no tenía capacidad para poder comprender el corazón de mi padre. Yo dije: ¿por qué eres así? ¿Por qué no quieres trabajar? Y al ver a mi madre todos los días se queja de la vida por haberse casado con mi madre, desde mi corazón lamentaba, lloraba, hasta maldecía a mi vida. Pero un día la gran salvación llegó a mi persona y pude agradecer al Señor por la gran salvación. Después de haberme encontrado con el Señor Jesucristo, es una expresión espiritual, ¿no? Encontrarme con el Señor Jesucristo a través de la Santa Escritura, personalmente, mi persona con la persona de nuestro Señor Jesucristo,
mediante la escritura, tener el primer encuentro. Aunque yo tenía el conocimiento sobre Jesucristo por medio de diferentes oportunidades, por ejemplo, alguna película cristiana o en la escuela, en la hora de ciencia. Pero ¿qué pasa? Para mí Jesucristo era un personaje de hace muchos años atrás. Entonces nunca pude relacionarme con el Señor Jesucristo. Solo era nada más que una ciencia en conocimientos. Pero un día Dios en mi vida me permitió tener encuentro personal con el Señor Jesucristo a través de la Santa Biblia, enviándome un hijo suyo, un cristiano. Él fue un mensajero del Señor Jesucristo. Trató de transmitirme la obra redentora del Señor Jesucristo, el amor de Dios hacia mi persona por medio del Señor Jesucristo. Y después mi vida cambió totalmente, porque yo pude ver, el Señor me daba mucha esperanza. En el primer lugar me dio la esperanza de la vida eterna. Es una enorme bendición una persona tener la certeza de la vida eterna. Luego, leyendo la Biblia, oyendo las predicaciones, podía leer y podía encontrar muchas esperanzas hacia mi vida. Especialmente, nunca podré olvidarme de contar mi encuentro con el pastor Oxupar, el pastor fundador de nuestra misión, la Misión Buenas Nuevas, y también de la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Cuando yo lo conocí por primera vez el año 85, su predicación no podía comprender muy bien. El pastor Oxupar, por la herencia de su familia, desde cuando aún era joven, él era canoso. Desde lejos, entre cientos personas, yo lo vi. Desde el púlpito predicaba una persona con mucha cana, con una voz gruesa, una voz. Humanamente no me agradó una voz muy áspera, gruesa. Y no pude entender lo que él estaba compartiendo. Tal vez en aquel tiempo mi nivel espiritual, aún yo era muy joven, muy reciente, no tuve capacidad para poder entender lo que nos enseñaba, porque era una enseñanza muy profunda. Pero a mí me llegó que la primera impresión es un pastor canoso, enérgicamente predica. Desde aquel encuentro, de vez en cuando, él como pastor, director de la misión nacional en Corea del Sur, cada cierto tiempo daba gira visitando a las sedes de provincia. Yo era de la provincia de la segunda ciudad más importante del Corea del Sur, la ciudad Busan, del puerto. Especialmente los testimonios que él nos contaba me dejaba muy emocionados, porque su vida realmente fue dirigida por la mano del Señor. Él dedicó en practicar las sagradas promesas del Señor. En su vida él experimentó que todo lo que Dios dijo en la Biblia, que eran la verdad. Entonces en mi corazón yo sentí mucha esperanza. Si fuera así,
Dios conmigo también puede trabajar de la misma manera, porque Dios no hace acepción de la persona, no hace diferencia entre las personas. El pastor Ospar tiene la salvación, yo también la misma salvación. Pues el Señor está conmigo, es un solo mismo Señor. Entonces, conmigo también Él trabajará. Y conmigo, como en la vida del pastor Ospar actuó, Él quiere actuar. Así en mi corazón yo sentí contagiado de aquel espíritu de la vida de fe del pastor Ospar. En mi corazón había mucho ánimo, ánimo de querer probar la fe, querer experimentar la fe. Incluso a mí me gustó en gran manera un himno que en una parte de letras dice, más cerca del Señor. Y más y cerca del Señor, quiero conocerle, quiero aprenderle, quiero aprender la fe. Yo creo que la persona que en su alma tiene la plena certidumbre de la salvación de su alma, el futuro de su alma, la compañía de Dios en su vida, es la persona más afortunada, más bendita, según mi punto de vista. Aunque una persona viviese en una casa que se parece como una mansión, un condominio enorme, ocupa una manzana completa de una cuadra a otra cuadra, pero en su corazón si no habría la certeza de la salvación de su alma y la compañía del Señor en su vida, ¿para qué le servirá los bienes que Él tiene acumulado? ¿Para qué le servirá tantos ahorros en diferentes cuentas bancarias que Él tiene? Yo me sentí muy esperanzado. Entonces, en mi adolescencia yo pasé con mucha esperanza. Pero muy pronto tuve que enfrentarme con una situación inesperada. Ciertamente a mí me gustó que el estilo de la predicación del pastor Ospar parte de las obras de Dios en su vida. La grandeza que Dios mostró en su vida me contagió, me animó, me hizo seguir detrás de Él, detrás del Señor Jesucristo. Pero el pastor Ospar tenía un testimonio, hasta la fecha de hoy, lo tiene muy marcado. Es un testimonio muy auténtico, apropiado. Entonces él se repite dar su testimonio, cómo él pudo recibir la salvación y pudo convertirse en un cristiano renacido, obtener el perdón de los pecados en el nombre del Señor Cristo. El pastor Ospar, actualmente un señor anciano, que ya está muy cerca de 80 años de edad, ya se espera para 80 años de edad. El pastor Ospar, cuando tenía 19 años de edad, desde el mes mayo hasta el mes octubre, según su testimonio, fue un periodo inolvidable. Según su expresión, en aquel periodo, él como se hubiera vuelto en un filósofo, en un pensador. En aquel periodo, él experimentó algo que en su vida nunca le había ocurrido anteriormente. Pensar profundamente y hacer una reflexión radical
sobre su sí mismo. Entonces el pastor Ospar proviene de una familia muy pobre, una familia agricultora. Entonces su madre, cuando el pastor Ospar era muy de niño, tal vez según mi recuerdo, 8 o 7 años de edad, aún era un niño después de haber dado a luz su hermano menor. Ella falleció. Entonces el pastor Ospar creció sin madre. Su padre, en el año en que su madre falleció, tenía 47 años de edad. Era bastante joven para quedarse viudo. Pero él se decidió quedarse viudo toda la vida, no volverse a formar un matrimonio. ¿Por qué razón? En su alrededor, el padre del pastor Ospar había visto algunos casos muy negativos que una persona al casarse de nuevo por haber perdido su esposo o esposa y quedarse viudo o viuda, después de volver a casarse, los hijos sufren mucho porque su pareja no consideran a los hijos de compromiso pasados como los suyos propios. Lamentablemente, esta situación sucede en algunos casos. Entonces, el padre del pastor Ospar lo había visto. Además, el pastor Ospar es un hombre de una generación, la generación más difícil de toda la historia de Corea, porque el país Corea, los fines de años de 1800 para 1900, llegó a ser colonia japonesa. Muchos países de este de Asia, incluso China, hasta algunos países muy poderosos. ¿Y qué pasó? Después, en el año 45, el país Corea se independizó porque Japón y fracasó y perdió la Segunda Guerra Mundial ante las tropas de Naciones Unidas de la ONU. El pueblo coreano se alegraron, pero muy pronto después de 7 años, en el año 1952, inició la Guerra de Península Coreana. Durante 2 años y medio, casi 3 años, destruyó toda la nación. Entonces el país, en los fines de la guerra, quedó dividido por 2 partes. Sin querer, no fue la voluntad coreana, sino voluntad del pueblo coreano, sino la voluntad ajena de los intereses de relaciones exteriores. El país se divide por 2 partes, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte en un país comunista, Corea del Sur en un país democrático. Entonces los coreanos sufrieron porque de repente en el territorio coreano y se marcó una línea y parte norte, parte sur dividió. Esto resultó que muchos coreanos perdieron a sus propios familiares. Los familiares que vivían en la parte sur y norte nunca más pudieron volver a verlos. Y causó una gran herida, un gran sufrimiento en el corazón del pueblo coreano. Después de la guerra de Península Coreana, el país Corea del Sur llegó a ser uno del país
más pobre en todo el mundo. Entonces, muchos expertos, economistas, y dijeron, después de haber visitado a Corea del Sur, viendo la guerra, cómo destruyó la nación. Y dijeron, el país Corea en 100 años, en 200 años, jamás podrá restaurarse. Según el punto de vista profesional de ellos, dijeron, imagínense, era uno del país más pobre de todo el mundo. Muchos huérfanos, muchas mujeres perdieron sus esposos, eran viudas. Muchos hombres que sobrevivieron en la terrible guerra quedaron lisiados. Algunos perdieron sus piernas, brazos, hombres discapacitados. Pues el pastor Ospar en el año 44 nació, un año antes de la independencia de Corea. Después, cuando él tenía 7, 8 años, hubo la guerra del Corea. Entonces el pastor Ospar es de una generación más triste, una generación que sufrió, experimentó de un extremo al otro extremo, del extremo pobreza al extremo avance el crecimiento. Pues el pastor Ospar creció con mucha frustración y su padre se decidió no casarse. Por lo tanto, la frustración que había en su corazón, él trataba de olvidársela apoyándose en el efecto del licor. Tomaba y fumaba, aunque amaba a sus hijos. Entonces el pastor Ospar, según su testimonio, hasta ahora él no puede creer cómo en aquel periodo el pastor Ospar y sus hermanos, él tenía un hermano mayor y 2 hermanas mayores, un hermano menor, son 4 hermanos. ¿Y qué pasó? Todos eran niños, sin madre. Según su testimonio, muchas veces en las noches el pastor Ospar oía algo. Al abrirse los ojos, una de su hermana mayor estaba llorando. Por tanta carga lloraba, lagrimeaba. En la madrugada sola se levantaba porque no quería mostrarse ante sus hermanos menores. Lloraba, porque ella siendo una niña tuvo que llevar el papel de la madre de sus propios hermanos. Entonces, uno de los hermanos del pastor Ospar se despertaban y finalmente lloraban juntos. Así muchas noches. Así el pastor Ospar creció con mucha pobreza, mucho sufrimiento y frustración. Pero cuando llegó a ser un adolescente, por la influencia de su madre, que era cristiana, el pastor Ospar desde muy de niño empezó a congregarse a una iglesia donde su mamá se congregaba. Ya tenía por costumbre cada día levantarse temprano, irse para la devocional, llegar a la iglesia. Era la primera persona en llegar a la iglesia a la madrugada. Primero se acercaba a la casa del pastor tocando la puerta, despertaba el pastor ya llegó la hora de dirigir la hora devocional, los hermanos enseguida van a llegar. Luego irse a una torre que había en la iglesia, que en la punta estaba colocada una campana. Entonces, tocando la campana, él avisaba a todo el pueblo, está por iniciar hora devocional.
Entonces, antes de que el pastor que se saliera, los miembros llegaran al salón del culto, en la oscuridad él se aprovechaba unos 20 minutos para confesar y sus pecados, los errores, los pecados que diariamente él cometía, aunque humanamente él no cometió un gran crimen contra la Constitución, leyes penales, pero estaba acostumbrado, tal vez por venirse de una familia muy pobre, mentir. Mintiendo, querer presentarse como un hombre, un mejor hombre, un hombre que no le falta nada. Entonces él sufría por aquel mal hábito que se le pegó. Es mentir. O sea, al abrirse su boca sin querer, él mentía mucho diariamente. Y también por el hambre, con sus amistades se metían en los campos ajenos, hurtaban frutas. Era robo. ¿Qué pasó? En su corazón él se sentía muy condenado. Yo soy demasiado mentiroso, yo soy ladrón. O sea, cada mañana, madrugada, en la oscuridad, confesaba los pecados, los errores que cada día él estaba cometiendo. Y según él era un hombre de corazón muy estrecho, muy ensimismados. Entonces no se llevaba muy bien con sus amigos, se peleaba con sus amigos. Entonces el pastor Oscar, ¿cómo se sintió? Yo soy un hombre destinado para el infierno. Yo nací para irme al infierno. Yo no puedo cambiar a mi destino, mi camino. Yo soy un hombre miserable. Así cuando él llegó a tener 19 años de edad, desde el mes mayo hasta el mes octubre, durante 5 meses, él experimentó un periodo muy especial para todo el resto de su vida. Él trató de escaparse de la situación, por eso se acordó de uno de su tío menor, el hermano menor de su padre, que se inmigró a Japón. En Japón, su tío, que se iba muy bien. Entonces él, por la invitación de su tío, trató a viajar a Japón, pero ilegalmente, teniendo contrato con un grupo de personas. Es una organización criminal que hacen trabajos ilegales y cobrando fuerte cantidad de dinero, ayudar a ellos a entrar a un país, pero de la manera ilegal. Creo que aquí en México también hay algunos que trabajan el tal trabajo, ¿no? No sé cómo se dice, me olvidé, el que coyote, yo no sé. Algo es así, el concepto es así. Entonces él estudió el japonés con mucha esperanza. Llegó el día esperado. Desde muy de temprano de la madrugada, en la oscuridad, entonces aquel grupo de personas le abarcaron, le subieron un barco y dijeron que tuviera mucho cuidados y bajara su voz hasta que le avisara. Así supuestamente el barco que llevaba el pastor Supar y algunos de la misma voluntad, supuestamente en la oscuridad llegó a una partecita del país Japón. Entonces el capitán les avisó, ya estamos en Japón, tengan mucho cuidado para que ustedes no sean encontrados, no sean detenidos por la policía japonesa, que en una montaña
les esparció, escóndanse. Luego, cada quien por su propia cuenta deben bajarse de esta montaña y luego llegar a donde quiera llegar. Entonces el pastor Oscar creía que él ya estaba a Japón, con gran esperanza. Cuando se amaneció, él vio un letrero en coreano. Era una ciudad del puerto de Corea. Él fue engañado. Entonces él quedó muy frustrado. Yo soy muy tonto, muy tonto. Esos hombres malditos me engañaron. Muy frustrado, solo perdió mucho dinero y su esperanza que era grande en su corazón. Y se regresó a su casa. Luego él se fue a Ciudad Seúl, a una escuela secundaria técnica. Entonces, para poder sustentarse, para poder pagar su colegiatura, él tuvo que trabajar en una agencia de repartir periódicos. ¿Qué pasó? El dueño de aquella agencia, a él le enseñó, ¿sabe, joven? A ti te corresponde tal zona. Le enseñó una zona bastante grande de gran población. En esa zona hay tal número de casas que se recibe nuestro periódico. Entonces, cada vez tú tienes que distribuir los periódicos y cobrar de aquellas casas y pagarme. Entonces, te daré comisión tu sueldo. Pero para poder esto, tú tienes que hacer un contrato. El pastor Oscar hizo un contrato, luego el dueño le pidió, por si acaso no te escape, después de haber cobrado de muchas casas, tiene que depositar una garantía. Entonces el pastor Oscar, una cantidad para él era fuerte cantidad, dejó como la garantía bajo el poder del dueño de aquella agencia de repartir periódicos. Muy pronto el pastor Oscar se dio cuenta que era una mentira, porque el dueño de la agencia de repartir periódico dijo que en tal zona hay tal número de casas que se recibe que el periódico de aquella agencia era mentira. Era un número mucho menor. O sea, todo el mes el pastor Oscar, por más que recorra queriendo cobrar, después de haber distribuido el periódico, nunca él podría juntarse la cantidad que según el contrato se debe entregar al Señor. Fue un engaño, una estafa. Entonces el pastor Juan se sintió muy frustrado. Otra vez me engañó. Bueno, tú me engañaste. Bueno, está bien. Entonces el pastor Supar se decidió para que en un mes él empezó a recorrer a toda la casa después de haber cobrado. Entonces, aquel cobro era bastante cantidad. Él pudo recuperar su garantía, se escapó de la ciudad Seúl sin avisar al dueño y se fue a su casa. Él hizo una venganza, pero por haberlo hecho, aunque en algún sentido él lo hizo bien, pero ¿qué pasó? Desde su escuela secundaria técnica de Ciudad Seúl, al llegar la notificación a su casa, él nunca contestó, porque tenía miedo de que es un engaño. Si yo me presento, me va a detener, me va a meter en la cárcel. Por el miedo, él no quiso que presenciarse en su escuela. Finalmente perdió su escuela, su secundaria técnica. Entonces, en el país Corea del Sur, es una sociedad donde importa mucho el título profesional,
él no pudo terminar su secundaria técnica. Fue otro fracaso. Entonces el pastor Oswald ni siquiera pudo que estrenar a, a sus propios padres. Todo lo guardaba como un secreto. Él vio una esperanza porque un día vio un aviso que busca los cabos técnicos militar. Entonces, el pastor Oswald de nuevo sintió esperanzado, porque en aquel año, el año 62, después de haber terminado una horrible guerra, nadie quiere ingresarse al servicio militar, nadie quiere ser militar, porque el entrenamiento es muy estricto y duro, mucha hambre pasaba en el cuartel. Pero el pastor Oswald con gran esperanza, él se registró, porque en su corazón solo había un pensamiento: quiero escaparme. Yo quiero escaparme de esta condición, de esta circunstancia del campo, ser hijo de un agricultor, vivir muy aburrido, sin esperanza. Yo solo quiero escaparme de aquí. Entonces el pastor Oswald nunca dudó de que él iba a ser reprobado, porque nadie quiere ser militar. En el día de examen físico él se presentó. Entonces el pastor Oswald vio muchos jóvenes. Rápidamente él ubicó a un joven que, según la observación del pastor Oswald, un joven de buen estado, buena condición física. Él nunca podrá ser reprobado. Él va a ser elegido porque eres de la mejor condición, de clase A. Yo me pego con él. Porque cada médico que examina diferente parte de examen físico, con un signo escribe, no se entiende aquel signo, qué significa, que eres aprobado o reprobado. Pero el pastor Oswald pensó, este muchacho sin duda va a recibir la calificación A. Él va a ser aprobado, yo solo tengo que comparar. Cada vez que un médico me examine, cuál signo pone, comparar con el de E, si es lo mismo, yo voy a ser aceptado. Así detrás de él le seguía. Entonces el pastor Oswald, cada vez después de un examen físico de su oído, su vista, su estatura y peso, lo comparaba, era igual. Él se sentía ya bien garantizado, ya estoy aprobado. Pero cuando llegó a la odontología, el militar odontólogo vio a su amigo, después vio al pastor Oswald, puso un signo. Al salirse el pastor Oswald, insistió a su amigo, a ver, muéstrame tus notas, tú qué recibiste, al ver que el signo era diferente. Entonces el pastor Oswald presintió en su corazón, tal vez no me calificó. Él se acercó al odontólogo. Ayúdeme, señor. Por favor. Yo no sé qué significa el signo que usted puso en esta nota, pero siento que yo soy descalificado. ¿Eso es lo cierto? Sí, es cierto. Entonces el pastor Oswald, casi llorando, suplicó a él, porque nunca pensó que él iba a ser reprobado. Yo quisiera salirme de esta circunstancia. Soy de una familia agricultura muy pobre. Yo soy una persona muy deprimida. Busco un cambio en mi vida, por favor. Es el único lugar que me pueda aceptar. Toda mi esperanza yo puse en ese servicio militar como un cabo técnico. Por favor, califícame, ayúdame, por favor.
Entonces el odontólogo le contestó, amigo, bueno, yo quisiera ayudarte, pero muéstrame tus dientes. El pastor Supar, unos días antes del examen físico, mientras tanto que caminaba en la calle, que tropezó con una piedra y se cayó y se fue de cabeza al piso, uno de su diente frontal se picó un poco, estaba roto. En Corea la calificación para soldados es muy estricta. Si tiene tatuaje, es reprobado. Pues un soldado, nada de tatuaje, está listo para donar su sangre sano, de buen estado físico, de su vista, su oído, todo. Los mejores son calificados como soldados. ¿Qué pasó? No te puedo ayudar. Mira, una de tu muela, si que tuviera carie, que estuviera picado, yo te podría apoyar. Pero amigo, es tu diente frontal. Tu diente frontal está picado. ¿Cómo yo te puedo calificar si no me despide? Si así yo te apoyaría, me despide y luego me viene el castigo. Qué lástima, pero no te puedo apoyar. Finalmente el pastor Oscar fue descalificado de aquel examen para cabo técnico militar. Fue una situación que el pastor Oscar nunca pensó ni imaginó, porque después de una horrible guerra, ningún surcoreano desea ingresarse al servicio militar. A cualquiera será bienvenido, pero ¿qué pasa? Nunca pensó que hasta en eso él iba a ser rechazado. Le vino muy, muy fuerte depresión. Desde el mes mayo hasta el mes octubre del año 1962. Según su testimonio, cómo se sintió, cómo él se hubiera convertido en un filósofo verdadero. Muy profundamente hacer la reflexión sobre sí mismo, quién soy yo. Yo me creía bastante inteligente, a pesar que no tengo buena condición, pero yo me creía útil, yo me creía bastante inteligente. Nunca quise quedarme atrás. Por eso hasta mintiendo, hinchando las cosas, yo me presentaba como si fuera una persona de buena condición. Esto le generó un mal hábito de mentir cada vez que hable con alguna persona y ser muy conflictivos con cualquier amigo querer pelearse. Entonces en el corazón del pastor Oscar llegó, según su expresión, como Dios le hubiera prestado el anteojo, los anteojos de Dios, la óptica de Dios. Él pudo verse a sí mismo con los ojos de Dios. Como él que se miró a su propia persona, inútil, vil, inservible, peor de peores, menor de menores. De su ego se redujo, se achicó, llegó a ser una persona de nada de autoestima. Subestimados. Yo no sirvo para nada. Después de un largo tiempo de reflexionarse, llegó a un grado que en su corazón nació un entendimiento. Yo ya no puedo creer más
en mi persona. Cada vez que yo me creía en algo de mí, fui engañado, fui abusado, fui muy tonto. Yo soy un tonto verdadero. Entonces, en su corazón le nació el aborrecimiento, un autoaborrecimiento, aborrecerse a su propia persona. Él ni quiso pararse ante un espejo. No quiso ver a su reflejo, pero por medio de un espejo, al ver a su reflejo, su figura, en su corazón le subía ira, viendo a su propia imagen, decía: malo, mentiroso eres, mentiroso, maldito eres, tú eres un vivo, no quiero, yo no te quiero, te odio. El pastor Oscar no quiso verse a su propia imagen por un espejo. Le estaba sucediendo algo extraordinario que en la vida de mucha persona jamás sucede. El aborrecimiento contra su propio ego, su propia persona. Le nació un entendimiento. Yo no puedo creer en mí mismo, ni debo creer más en mi persona. Cada vez que me creía, yo me fracasé. Yo no voy a creer en mí mismo. Juntamente con aquel entendimiento que Dios le permitió, simultáneamente en su corazón le nació otro entendimiento. Bueno, en el mundo no hay en quien confiar, pero Dios es el único fiel. Aunque todo el mundo pase, Él nunca pasa. Él permanece fiel. Yo solo creeré lo que Dios me dice. Yo no creeré en mí mismo. Hace una madrugada, el día 6 de mes octubre del año 62, conforme a su costumbre como solía hacerse, temprana de madrugada se fue a su iglesia. En la oscuridad, él empezó a confesar su pecado. Señor, yo soy mentiroso, yo soy avaro, yo soy hipócrita, yo soy un hombre del corazón muy estrecho, egoísta. Perdóname, perdóname. En su corazón, ¿qué le pasó? Un pensamiento. Yo envidio a la mujer adúltera de San Juan capítulo 8. A pesar que ella adulteró en el acto mismo, fue sorprendida, estuvo a punto de morir, pero finalmente Jesucristo le dio una bendita promesa. Dicho te condeno. Tus pecados te son perdonados. Bendita mujer, yo te tengo envidia. Yo quiero oír esa palabra que es Cristo, que me diga que mis pecados me son perdonados. Mientras tanto que él confesaba sus pecados, llegó un momento extraordinario. En silencio, en su corazón llegó un entendimiento. Oxu, por eso yo morí. Él estaba confesando sus pecados, lo que había hecho durante 19 años. En esta madrugada también lo estaba haciendo. Perdóname, perdóname. Señor, perdóname. Hazme ser como luz del mundo, como tú dijiste. Pero ¿qué pasa? Yo te confieso mis pecados. Pero ¿qué pasa? Luego al salirme de este lugar, sin querer otra vez vuelvo a mentir, puedo pelearme. Yo me voy a pelear.
Eso es lo que toda mi vida repetidamente estoy haciendo. Yo soy un hombre destinado para el infierno. Perdóname y perdóname. Llegó un entendimiento. Oxu. Por eso yo morí. Porque ustedes no tienen ninguna posibilidad de poder salirse de aquel maldito círculo. Por eso morí. Yo ofrecí mi vida. Tú estás limpio. El pastor Ospar, ante un entendimiento que se vino en aquella hora desde cielo a su corazón, él entró en un estado bien complicado, una complexión en su corazón. Pero no puede ser. Me gustaría que lo que me dice aceptar y creer, pero yo soy quien sigue cometiendo errores. Incluso mi pastor, a quien yo respeto en gran manera, cada domingo públicamente, a la hora de cerrar el culto, él como confiesa, es un miserable pecador. El anciano Moon, a quien en el segundo lugar yo lo respeto en toda la iglesia, de vez en cuando a él le toca orar, él públicamente como ora. Yo soy un miserable pecador, como un bicho, como un gusano ante los ojos de Dios, perdóname. ¿Acaso soy mejor que ellos? Bueno, esto está mal. Creo que esto está mal. No debo aceptar. Desde su corazón lo descartó. Al día siguiente, fue el día 7 de mes de octubre del año 62. Otra vez se fue la madrugada a su iglesia. Como siempre solía hacerse, otra vez empezó a hacerse. Señor, perdóname, con un corazón destrozado, sin nada de esperanza. Perdóname, Señor, yo soy pecado. Yo no puedo cambiarme. Si la salvación fuera por algo de mi conducta por mí mismo, yo estoy excluido, fuera de este beneficio de la salvación. Misericordia, por favor. Llegó el mismo momento que el día anterior le había sucedido. En silencio, en su corazón llegó una voz. Oxu. Por eso yo morí. Por eso derramé mi sangre. Entonces, en el corazón del pastor Oxupar llegó un entendimiento, pero con presa desde su corazón, él pudo aceptar. Si es así, aunque según mi parecer soy pecador, soy malo, pero por la misma razón, el Hijo de Dios se murió en la cruz, derramando su sangre, me limpió. Entonces, por él, mis pecados me son perdonados. Mis pecados ya son perdonados, desaparecidos. No tengo más pecado. Con que irme al infierno, Cristo me limpió. Desde su corazón, en aquella mañana,
le pasó una enorme gracia de Dios que pudo creerlo. Aceptó en su corazón. Se levantó, se retiró de su iglesia. Desde cuando él aceptó aquella voz del Señor, por eso morí por ti, eres limpio. Aceptó a él, aceptó a su obra redentora. ¿Qué le sucedió? Se le vino una gana, fuerte gana de leer las Biblias. En su casa, él empezó a leer las Biblias. ¿Qué pasó? Su asombro se iba creciendo en gran manera. Aunque en toda su vida él supuestamente había conocido la Santa Escritura, había leído, pero lo que nunca podía ver, ¿qué le pasó? Se le cayó una venda invisible que estaba tapando los ojos del corazón del pastor Oscar. En mucha parte de Biblia empezó a encontrar la misma sagrada y bendita, increíble promesa de Dios, que él está limpio, Dios le perdonó, Dios le aceptó por su hijo, eres el hijo adoptivo de Dios. Especialmente cuando leyó el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 4 y 5. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como la deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pudo reafirmar. Entonces, para Dios, el ser perdonado, para Dios, el ser constituido justo ante los ojos de Dios, es muy diferente que lo que nosotros pensamos y creemos. Más al que no obra, no tiene obra, sino cree en aquel que justifica al impío, es Cristo. Si por más que yo no tengo condición, no tengo una perfecta obra, pero si creo en aquel que justifica al impío, ese es Cristo. Su fe que él deposita en la obra redentora del Cristo, le cuenta por su justicia. Entonces soy justo, yo soy limpio por fe en Cristo Jesús. Él perfectamente pudo percibir la correcta definición de ser limpio, justificado ante los ojos de Dios. Desde aquel día que marcó su vida, el pastor Osupar comenzó a llevar su vida de fe bajo supuestamente un lema para todo el resto de su vida. No creeré en mí mismo. Yo soy mentiroso. Yo soy fallable. Yo no puedo creer en mí mismo. No creeré. Solo creeré lo que Dios me dice en su Sagrada Escrituras. Toda su vida nunca más volvió a creer en sí mismo, aunque hubo algún momento que quiso regresarse involuntariamente al estilo de la vida anterior, pero rápido pudo reaccionar, pudo arrepentirse, otra vez pudo volverse a la posición correcta. No creerse en su propia persona, solo creer todo lo que Dios nos dice, nos habla por medio de la Santa Escritura. Hasta los momentos muy importantes de su vida, él depositaba su confianza en el Señor. El Señor nunca falló con él, nunca lo desamparó. Sin querer, llegó a ser un gran cristiano del siglo. Un muchacho
subestimados hasta ante su propia vista. Miserable. Fundó más de 200 iglesias en Corea del Sur. Desde el año 89 empezó a enviar los misioneros al extranjero. Actualmente más de 100 países del mundo, más de 94 países del mundo. Los misioneros que él había enviado, había entrenado, había formado, que había enviado en más de 94 países en todo el mundo, en todos los continentes, trabajan. Algunos países, no solo a un matrimonio, varios matrimonios de misioneros. ¿Y qué pasó? Aquellos misioneros, ¿cómo fueron instruidos por el pastor Supar, conforme a las Santas Escrituras? Comenzaron a repetir, cada quien en su país en que fue enviado. Empezó a abrir el seminario teológico, convocar a los hermanos que en cada local recibieron la salvación, quieren servir al Señor, entrenarlos, enseñarlos. La verdadera teología es la Biblia, no es otra interpretación. Creer en la Biblia, tal como cual, tal como está escrito. Creer que es la verdad. Aunque el mundo se burle, creer lo que la Biblia dice es la verdad. Si Dios dice que está limpio, lo somos. Dios dice que nos ha perdonado, somos perdonados. Si Dios dice que somos justos, somos justos. Haciendo la práctica de fe en la vida. Los misioneros enviados como paracaidistas. ¿Qué pasó? Aprendiendo el idioma, ellos fueron enviados sin conocer ni siquiera el abecedario del idioma de cada país. Empezaron a predicar. Miles de ministros nativos fueron establecidos. Ahora, juntamente con los ministros coreanos en Corea, en el extranjero, juntamente con los ministros nativos que con siervos nuestros estamos sirviendo el evangelio sin querer. Él llegó a ser el director de una misión cristiana, la más grande de este siglo. Sigue siendo muy sencillo y muy humilde. Siendo una persona natural, a más de 31 presidentes de diferentes repúblicas, hasta algunos reyes, en lo personal, los conocen, los ha compartido el evangelio. No solo saludar, sino compartirles el evangelio. Muchos presidentes de diferentes repúblicas, reyes, se han convertido en cristianos, hermanos en Cristo Jesús. Algo ultra extraordinario sucedió en su vida y sigue sucediendo. Sin embargo, el secreto de la piedad del pastor Oxupar sigue siendo una sola misma cosa. Él pudo descubrir una gran verdad sobre el origen nuestro. El hombre destituido de la gloria de Dios no se puede creer en su sí mismo. Mantenerse en una posición ante los ojos de Dios bajo su mano poderosa, humilde, sencillo. No creerse en su propia persona, sino solo creer en Dios.
todo lo que Dios le dice, le habla en la Biblia, creer. Él rechaza estrictamente cualquier tipo de teología teórica que no se aplica en la vida real. Solo él reconoce la teología práctica, que en la vida se aplica, se lleva frutos del Espíritu Santo. Ya para poder terminar, versículo 8 que dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Para muchos de ustedes, ¿qué es la gracia? Yo era pobre, pero Dios me bendijo, me trajo fortuna. Yo era un hombre común. Dios me exaltó. Él ascendió mi nivel personal en la sociedad. Llegué a ser una persona importante. ¿Es la gracia? Bueno, en algún sentido, sí, es una gracia. Pero según la Santa Biblia, radicalmente y fundamentalmente, ¿qué es lo que es la gracia de Dios? Aquí Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si pudiéramos entrevistar a Noé con una cámara, con una grabadora, con micrófono, me gustaría hacerlos, haciéndole una pregunta. Señor Noé, mi estimado, qué respetuoso, siervo de Dios, o Noé. Yo te hago una pregunta para todo el público. Según la Biblia dice que tú hallaste gracia ante los ojos de Jehová. Para ti, ¿cuál fue lo que es la gracia ante los ojos de Dios? Noé, ¿cómo nos contestará? Yo salvé el mundo entero. Yo hice un enorme, enorme barco. ¿Eso sería la gracia? Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mientras tanto, en la generación de Noé, todo el mundo hacía su vida según su parecer, como les parecía bien. Noé recibió una enorme gracia. Como el pastor Ospar expresó, él también pudo recibir la óptica de Dios, la vista de Dios, con la cual para verse a sí mismo. Jehová que vio la maldad de los hombres es mucha en la tierra, y que todo, no dice alguna parte, que parcialmente, que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, continúa solamente el mal. Aunque según su parecer no va a poder llover hasta el grado que la montaña más alta del planeta Tierra quedarse hundida debajo del agua. Según su parecer, no. Al ver al cielo, no había durante 100 años una capa de nubes espesas, negras, despejado totalmente.
Mientras tanto que Noé se dedicaba en construir el arca, muchos dijeron, Noé, eres un fanático, por favor, despiértese, despiértate, Noé. ¿Tú realmente crees que el nivel del agua alcanzará hasta la cumbre de esta montaña? ¿Tal clase de lluvia va a poder haber en esta tierra? ¿Tú crees en eso? No seas tonto. No seas necio, Noé. Todo el mundo creía en su propia razón. Noé la despojó. No, amigos. Hasta según mi punto de vista, muchas veces no me parece. Sin embargo, yo ya afirmé y reafirmé todo lo que nuestro Dios dice es la única verdad. Él dijo que iba a raer todos los seres vivientes que se encuentran sobre la superficie de la tierra. Va a llover. Va a llover. Él dijo, lo hará. Él habló, lo ejecutará. Así yo lo creo. Ahora los cristianos respetan a Noé, pero Noé en su propia generación fue tratado, maltratados, considerados un secta, un hereje, un psicópata, un necio, un lavado del cerebro. Pero no fue así. Él fue un verdadero creyente de Dios. Por su fe en la palabra de Dios, en la venida del Mesías, él fue llamado por Dios, es el justo. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Acaso Noé no se heredó el pecado de Adán? Porque dice, eres justo, sí lo heredó. ¿Acaso Noé no tenía ninguna falla? ¿No se acuerda? Después del diluvio, Noé labró una piña. Cuando él obtuvo su primera cosecha, se alegró en gran manera. Con el vino con la uva él hizo el vino, se emborrachó. Ante sus 3 hijos, 3 nueras, se desnudó. La Biblia que quiere enseñar, humanamente Noé no era justo, no era perfecto. Sin embargo, Dios lo llama varón justo, perfecto, en sus generaciones. ¿En qué consiste la perfección, la justicia de Noé? En su conducta humana, en la moralidad, consiste en la fe en Dios, en la palabra de Dios. Dios es quien cuando habla, cumple, ejecuta, dice, cumple, habla, ejecuta. No es el Hijo del Hombre para que mienta y se arrepienta. Dios dijo, Jesucristo cargó el pecado del mundo, murió. Si ustedes realmente creen en el Señor Jesucristo, crean lo que la Biblia hablan de la obra redentora de Cristo. Una sola vez, para siempre, por toda la humanidad.
Si tú dejas de creer en ti mismo, creen en la palabra de Dios. En aquel instante tu alma será salvada. Tu nombre será escrito en el libro de vida eterna. Después de la gran salvación, sigan caminando como Noé, como el pastor Oscar. No creerse en sí mismo, sino creer todo lo que Dios nos dice, nos habla en la Biblia, en todos los días de nuestra vida, sus promesas, sus pactos. Esta es la esencia de vida de la fe. No creer en tus sentimientos, sino creer lo que Dios te dice. Bueno, hoy he tratado de reflexionar lo que es la gracia de Dios según la Biblia. No hay yo gracia. Ustedes también hallen esta gracia de Dios. Por aquella fe reciban testimonios de que son quienes caminan con Dios en esta generación. Hombres benditos. Dios les bendiga. Oremos al Señor para terminar.